Escuela Judicial es el programa del Consejo de la Judicatura Federal para el conocimiento jurídico. El día de hoy platicaremos con José Ignacio Morales Simón, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Vamos a hablar sobre la nueva carrera judicial. Acompáñenme, comenzamos. José Ignacio Morales Simón es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de Oxford. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Girona, donde trabaja la tesis sobre la reparación de los daños a los sentimientos, dirigido por Diego Papayanis. En la Escuela Libre de Derecho, imparte la materia de Teoría del Derecho. Actualmente, es coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido de nuevo a tu programa Escuela Judicial. No, muchas gracias a ti, Francisco. Siempre un gusto estar aquí contigo. José Ignacio, para comenzar, te quiero preguntar, ¿qué es la carrera judicial? ¿Cómo se desarrolla? La carrera judicial tiene por intención buscar la meritocracia dentro del Poder Judicial. Es decir, que las personas que lleguen a las posiciones más altas dentro de la carrera judicial, quienes tengan más responsabilidad y más posibilidad y poder de decisión, hayan pasado antes por un sistema que asegure que efectivamente son personas que tienen toda la capacidad y todo el conocimiento para poder desempeñar esa función. Entonces, como se estructura la carrera judicial es que hay distintos puntos de acceso para personas externas y de ahí hay promoción. Y entonces, para todos los puntos de acceso y para toda la promoción, esos son sistemas meritocráticos, ya sea a través de concursos o exámenes o algo así. Y la idea es que poco a poco vayan creciendo y subiendo a las posiciones de más alta responsabilidad las personas que estén mejor capacitadas para hacer esa función y que por lo tanto, y esto es lo importante de la carrera judicial, se pueda impartir la justicia que las personas merecen y que se cumplan las expectativas de quienes confían en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué durante 2021 comenzamos a hablar de una nueva carrera judicial? Bueno, se reformó por completo la carrera judicial. De acuerdo. Antes solamente se concursaban como tal las plazas de jueces, juezas, magistrados y magistradas, y para poder ser secretario o secretaria de tribunal o juzgado se necesitaba tener una habilitación, y bueno, y para actuario o actuaria también. Pero ahora con la nueva carrera judicial ya se concursan todas las plazas, como decía, desde oficial judicial hasta magistrado o magistrada de circuito, y se va dando esa promoción escalonada. Entonces, lo que revoluciona por completo la reforma judicial son varias cosas. Uno es que articula un sistema completo de ingreso y promoción, donde va viendo distintos puntos de ingreso y a partir de concursos o exámenes se puede ir creciendo dentro de la carrera judicial, pero además también, por lo que se renueva por completo la carrera judicial, es por dos cosas. Uno, que se obliga a los titulares a elegir a las personas que figuren a las listas dentro del 10% superior. Por lo tanto, se refuerza la idea meritocrática, que no es suficiente con que simplemente se tenga una acreditación, sino que se tiene que ser de los mejores o las mejores que tienen esa habilitación. Entonces, se refuerza la idea meritocrática para que puedan acceder, para que accedan las mejores personas de la carrera judicial. Pero también se potencian las facultades de la escuela para poder hacer distintos tipos de concursos. Es decir, antes la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establecía muy claramente qué tipo de pruebas, incluso las describía con detalle, qué tipo de pruebas se podían hacer en un concurso para titulares. De acuerdo. Y ahora la ley de carrera más bien delega esa función en el Consejo a través de sus acuerdos y en la propia escuela, en el diseño de cada concurso, y eso permite pruebas muy distintas y que en verdad se puedan evaluar otro tipo de habilidades que antes se privilegiaba la memorización, para poder justamente eso, asegurar que quienes lleguen a la función sean las personas mejor capacitadas para hacerlo. Me gustaría solamente hacer una precisión y por favor, José Ignacio, si me estoy equivocando, corrígeme. La nueva carrera judicial entonces tiene como punto de partida la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación de 2021 y derivado de ella como una ley secundaria, una ley de nueva carrera judicial. ¿Es correcto? Es correcto. Y después de eso, pues el acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura, el Acuerdo General de Carrera Judicial, que viene a precisar todavía más la ley de carrera. Y entonces la Escuela Federal de Formación Judicial tiene un papel obviamente central en la carrera, como lo venía ya teniendo. Sin embargo, ahora adquieren nuevas funciones, nuevas facultades.
Sí, bueno, claramente yo creo que una de las grandes apuestas de la reforma judicial es a la escuela Sin duda. judicial. Hay una apuesta y una confianza muy clara de la Constitución hacia la escuela y también de la ley en el diseño institucional, que la escuela adquiere un papel central en el diseño y en el crecimiento de la carrera judicial. Y me explico, antes de la reforma, la función del entonces instituto era más operativa, ¿De es acuerdo? decir, las decisiones políticas venían muchas ya tomadas desde la ley, otras después se tomaban en el Consejo, y el instituto lo que hacía sobre todo era operar esas decisiones, ejecutar, por decirlo de una manera, las instrucciones que ya venían desde el Consejo. En cambio, la reforma constitucional lo que le da es mayor autonomía a la De escuela acuerdo. para que también tenga una función en el diseño de la política de carrera judicial. Es decir, la escuela interviene al decidir, por ejemplo, qué tipo de evaluaciones se van a hacer, cómo se van a hacer, y que pueda consultar a un panel, al comité técnico, que ahora se integra por expertos y expertas en el desarrollo de evaluaciones, en profesores y profesoras en Derecho y gente con experiencia en la carrera judicial, para que pueda la escuela justamente tomar estas decisiones, diseñar las evaluaciones que se necesitan. Y esto creo que permite que la escuela pueda hacer concursos que en verdad logren satisfacer las necesidades que en ese momento se presentan. De acuerdo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un concurso para jueces o juezas especializados en materia del trabajo que para los centros de justicia Sin penal. duda alguna. Y entonces ahora se le dan opciones a la escuela para que pueda ver qué es lo que se necesita en ese concurso y satisfacer esas necesidades. Y también no es lo mismo el tamaño, ¿no? No es lo mismo un concurso en el que se concursan 20 plazas que en el que se concursan 150. Entonces, esto le da más libertad y la escuela adquiere un rol mucho más importante en el diseño de la política de carrera judicial, obviamente bajo las instrucciones y sometido a los acuerdos del Consejo, que al final tiene la dirección y la última palabra sobre todo el diseño de la política judicial, pero la escuela ahora ya también tiene fuego en esto y tiene una capacidad de decisión. Yo creo que eso es un acierto de la reforma, porque justamente permite mucha mayor flexibilidad, permite además ir aprendiendo de experiencias pasadas para que pues, nosotros siempre tenemos esa visión de seguir aprendiendo cada vez que hay un concurso, aprender de lo que va pasando para que vayamos mejorando. Entonces ahora nos permite eso la reforma, pero además esto último también, ¿no? Nos permite diseñar concursos mucho más hechos a la medida para las necesidades del caso y que evalúen más competencias y evalúen más habilidades de lo que antes se permitía y que entonces se pueda asegurar el tipo de juez o jueza moderno o moderna que requiere nuestro país ahora. Como se puede generar el nuevo perfil judicial, que al final es la visión y lo que le apuesta a la reforma constitucional al Poder Judicial. Sin duda alguna el reto es enorme, pero José Ignacio, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Regresamos con el maestro José Ignacio Morales Simón, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial, para seguir hablando sobre la nueva carrera judicial. José Ignacio, hace un momento platicábamos justo cuál es el papel de la Escuela Federal de Formación Judicial, esta gran apuesta de la reforma judicial por la capacitación y la profesionalización, y uno de los elementos fundamentales de la nueva carrera judicial es la incorporación de la perspectiva de género y del enfoque interseccional. ¿A qué se debe esta incorporación y cómo va a operar en la carrera judicial? Bueno, el cambio se debe a que reconoce el propio Poder Judicial que hay una gran deuda con las mujeres en la carrera judicial, que había techos de cristal que era muy difícil superar, y esto lo respaldan los números. A la plaza de secretario o secretaria teníamos prácticamente paridad, pero a la hora de pasar a jueces o juezas de distrito, ya solamente el 20% eran mujeres. Entonces se ve que hay una diferencia ahí enorme y que hay un techo de cristal que era difícil superar. Y eso lleva a un diagnóstico, como decía, que hace el propio Poder Judicial de pues, por qué está pasando esto. Claramente no es porque las mujeres sean menos capaces o sean peores para ser jueces o juezas, sino que pues, había muchas barreras que dificultaban a que las mujeres llegaran a esas posiciones. De entrada, por ejemplo, pues sabemos que las mujeres normalmente en el país se encargan de las labores del hogar. Y el tipo de exámenes y cuestionarios que se hacían, que exigían tanta memorización, implicaban muchas horas de estudio
tendrán que seguirlo implicando, ¿no? Pero para quien lleva una doble jornada, que tiene que trabajar en un tribunal y después cuidar de los hijos, es difícil que pueda después tener el tiempo suficiente, como sí lo podría tener un hombre que tiene el apoyo de su familia y que puede llegar en la noche solamente a estudiar y no encargarse de nada. En ese sentido, entonces, ¿es que se crea, por ejemplo, concursos exclusivos para mujeres? Justamente es a lo que iba. Entonces, una de las medidas que ha adoptado, aunque la ley no define exactamente cuáles tienen que ser, sino que más bien traza un objetivo. Lo que establece la reforma constitucional es una obligación al propio Poder Judicial para que se logre la paridad de género. De acuerdo. Y como lo ha instrumentado el Consejo, como ha entendido sus obligaciones, mediante medidas de paridad, es decir, mediante concursos exclusivos para mujeres, y si no son exclusivos, que la mitad de las plazas las ganen mujeres y la otra mitad hombres. Y esto se justifica justo por esto, porque había una posición de desventaja en la que se encontraban las mujeres y que hacía que fuera muy difícil competir en situación de igualdad frente a los hombres por las barreras sociales que existen en nuestro país. Pero además de eso, también es muy importante destacar los temas de violencia y acoso sexual, que no es solamente la dificultad de concursar lo que hacía difícil a las mujeres, lo hacía hostil la carrera judicial, sino la propia violencia a la que muchas o demasiadas de ellas, diría yo, aunque fueras nada más una, se veían de repente sometidas o se ven de repente sometidas dentro de sus tribunales. Entonces, la segunda apuesta, además de los concursos paritarios del Consejo, es tener cero tolerancia y instrumentar una política muy clara y agresiva para erradicar por completo la violencia y el acoso sexual en el Poder Judicial. Y en lo que toca a la escuela, pues se generan cursos obligatorios ahora. El curso básico de género, que todo el personal jurisdiccional está obligado a tomar, pero también un curso para combatir el hostigamiento y acoso sexual, que la finalidad de este curso y en lo que ayudará, creemos nosotros, a generar más igualdad en la carrera judicial es que todas las personas conozcan, y sobre todo las mujeres, sus derechos y la manera en la que pueden hacerlos valer, y que sepan que tienen el respaldo del ministro presidente, pero también de todo el Consejo y los órganos del Consejo para enfrentar este fenómeno que no debe de existir en ningún caso y que se tomen medidas al respecto. Me gustaría hacer énfasis justo en el papel que tiene la escuela en este elemento, porque me da la impresión que no solamente es en la cuestión formal de la carrera judicial, donde la paridad, de la perspectiva, de género, en aras de la paridad, ¿no? La meritocracia controlada o equilibrada con el principio de igualdad de oportunidades desde la parte formal, sino que se vuelve a la carrera judicial como una herramienta efectiva de formación y profesionalización precisamente de esta política de mérito. Al respecto, José Ignacio, una última pregunta antes de irnos a una breve pausa, y es simplemente conocer, dentro de esta incorporación de estas nuevas perspectivas, ¿qué papel juega el enfoque interseccional? El enfoque interseccional justamente ayuda a ver esta situación, ¿no? Algo que es muy particular de la discriminación es que estamos acostumbrados a vivir en un mundo y en una sociedad que discrimina. Entonces tendemos a normalizar la discriminación y tendemos a no verla. Entonces estamos acostumbrados a que las mujeres, por ejemplo, se encarguen de las labores del hogar, y a veces hasta decimos es que son mejores, están mejor proveedos, hasta naturalizamos esas obligaciones. Entonces, pues las desventajas y las maneras en las que la sociedad está creando esa desventaja y está discriminando a estos grupos vulnerables, no se ven, ¿no? Entonces, la perspectiva interseccional se vuelve una herramienta indispensable para justamente cambiar los ojos con los que analizamos estas cosas. Y, por ejemplo, en el caso de los concursos, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pues si las mujeres les está yendo peor, pues es su problema, ¿no? Que se preparen más, que estudien más, y no ver esta situación de desventaja, no ver estas barreras, no ver todas estas situaciones que están jugando en contra de las mujeres y a favor de los hombres, y que hace que no se merezcan los hombres las plazas que tienen, que eso es lo importante. Los hombres no nos merecemos la posición de ventaja que tenemos y no nos merecemos la situación de privilegio que tenemos, que hace que tendamos a quedar mejor parados que las mujeres. La perspectiva interseccional justo nos ayuda a ver esas barreras, nos ayuda a entender cómo operan en contra de los grupos vulnerables, no solo en contra de las mujeres, también las personas con discapacidad, los indígenas, las personas homosexuales, LGTBQI y demás, y a desmontar también estos sistemas. O sea, la perspectiva no solamente lo hace evidente, sino que justamente lo hace evidente para que podamos desmontar esos sistemas, como es en el caso de la carrera judicial, mediante la implementación de concursos paritarios. José Ignacio, vamos a una breve pausa.
Acompáñenme por favor a conocer esta recomendación bibliográfica. No me queda duda que seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. ¿Qué oculta el alma del niño asesino? Niños en el crimen es una obra que narra 40 historias de menores involucrados en homicidios. A través de entrevistas y expedientes judiciales, el autor explica cómo fueron sustituidos los juegos por la violencia y el uso de armas. Detalla cómo el abandono los ha llevado al alcoholismo y la drogadicción, y cómo encontraron en la delincuencia la única forma de sobrevivir. En esta obra, los menores relatan sus inicios en el crimen y las implicaciones que sus acciones han tenido para ellos. También expresan sus temores, deseos y arrepentimientos. Casos como el Ponchis, el menor que creció en las calles y fue entrenado por el crimen organizado, están documentados en este libro de la colección México Impune. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. José Ignacio, ¿cómo se relaciona la nueva carrera judicial con las políticas públicas que durante la gestión 2019-2022 se han establecido para el Poder Judicial de la Federación, particularmente con el combate al nepotismo? En general, yo diría que la ambición del Consejo y de su presidente en este momento es la transformación del Poder Judicial a través de generar un nuevo perfil judicial. Lo que se busca es modernizar al Poder Judicial para que haya una justicia cercana, accesible, técnicamente, correcta, pero también que genere justicia para la sociedad que se merece. Generalmente el Poder Judicial ha sido a veces incomprensible para las ciudadanas y ciudadanos. De acuerdo. Entonces, todas las políticas que se han implementado trabajan en conjunto unas para otras. Entonces, no se trabaja de manera aislada, sino que se trabaja dentro de un proyecto más grande que tiene su objetivo. Y entonces, por eso, cuando hablaba, por ejemplo, de la paridad de género, es imposible hablar de lo que está haciendo la escuela sin platicar lo que están haciendo otras cosas, como la unidad para la atención del acoso sexual, ¿no? Y con el nepotismo pasa algo así, ¿no? Aunque hay sanciones y ya se establece claramente responsabilidades administrativas para quienes incurran en nombramientos para parientes cercanos y el nepotismo, la labor de la carrera ahora, como decía, es fomentar y apostar por completo a la meritocracia. Cuando hay meritocracia, justamente quien llega al puesto es porque se lo ganó, no porque conoce a alguien, no porque le cae bien, no porque es pariente de otra persona, sino porque acreditó un examen, ganó un concurso y por lo tanto se merece esa plaza, ¿no? O sea, podemos decir que es una persona que estudió y que está ahí por méritos propios. Y entonces, esta nueva estructura de la carrera judicial a través de concursos y exámenes desde las plazas, desde la primera plaza de la carrera judicial, que son las oficialías, hasta la última, hace eso, ¿no? Hace que ya no se necesite conocer a alguien, que ya no se necesite tener acceso a ciertos titulares para poder acceder a la carrera, sino que lo único que se necesite sea preparación, estudio y responsabilidad para poder acceder a la carrera. Y bajo este mismo elemento me gustaría reiterar lo que ya nos comentabas. O sea, no solamente es el mérito, sino también el mérito siempre con esta perspectiva de género como principio, como regla, como política, y el principio de igualdad precisamente para hacer un equilibrio y no solamente pensar en el mérito de manera aislada. En ese... Bueno, sí, aunque el mérito es por eso, es para igualar la cancha, ¿no? De acuerdo. Sigue siendo una apuesta al mérito justamente para que las mujeres puedan competir en igualdad de circunstancias por las barreras sociales de las que hablamos. Entonces, si no hiciéramos eso y fuéramos ciegos a lo demás, ya no habría mérito, porque los hombres partirían más adelante, por usar una metáfora, o partirían en una situación de desigualdad para acceder a situaciones de privilegio. En cambio, las medidas paritarias lo que hacen es nivelar la cancha para que ahora sí sea solo el mérito lo que funciona. Es muy importante esta aclaración precisamente por la visión que tenemos del mérito. Justamente en este sentido, la meritocracia nos permite entonces renunciar solamente a la posición originaria y restablecer. En ese contexto, José Ignacio, ¿nos podrías platicar un poco sobre la definición de los perfiles para las categorías? Hay nuevas categorías en la carrera judicial. ¿Qué está haciendo la escuela para definir los perfiles?
Sí, en este momento estamos trabajando intensamente para generar una capacitación a cada uno de los perfiles de acuerdo a las funciones y necesidades que tiene cada uno de ellos. Ciertamente un juez o jueza no tiene las mismas labores y no hace lo mismo su día a día que una oficial, por ejemplo, o que una secretaria, ¿no? Entonces, ahorita está trabajando la Escuela Judicial con la SEAD, que es una organización muy seria de Monterrey, en identificar no solamente desde el organigrama, sino en realidad qué es lo que hacen y a qué le dedican su tiempo cada una de estas plazas para generar dos cosas, tanto capacitación focalizada a esas necesidades, para que nuestra capacitación en verdad impacte en el día a día y les dé las herramientas que necesitan para desempeñar mejor su trabajo, claro, pero también para realizar concursos y cuestionarios que detecten quiénes son quienes mejor tienen esas habilidades y quienes mejor pueden desempeñar esa función. Entonces, este proyecto es un proyecto pues, de una importancia enorme para la escuela, que hemos estado trabajando en él intensamente y con colaboración, como decía, con la SEAD durante todo el año, y esperamos que ya el próximo año empiece a rendir frutos y que empecemos a ver una capacitación mucho más eficiente y efectiva y concursos que también midan mejor las habilidades que se necesitan, como decía, más allá de la memorización, que en general es una habilidad que quien sepa usar Google la tiene, ¿no? Entonces, no es la más importante para nosotros. Pues José Ignacio, espero que podamos platicar más adelante para saber cómo va la implementación de la nueva carrera judicial. Mientras tanto, me da mucho gusto poder saludarte y te agradezco que nos hayas permitido platicar contigo, que nos hayas dado claves para entender esta materia. Muchas gracias a ti, Francisco, y un gusto. Y gracias a todo el equipo de Comunicación Social por acompañarnos. José Ignacio Morales Simón, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Esta es la fotografía que más he vendido. Está en el Museo de Sitio de allá arriba de la Latino. Este edificio se cayó todito sobre sí mismo. La síntesis que se logra con la foto pues es el lugar, la tragedia, todo, y entonces quedó bien. Bueno, pues es de las fotos mejores del temblor. El temblor me agarra en el viaducto yendo a recoger a mi hija y tomo la foto rápido, me salgo se para todo el tráfico y salen todos de los coches. Está temblando. No pensé que pasara a mayores, que se levantó el suelo más adelante. Y la grieta, la viejita, que se me rompió un vidrio. A ver, señora, póngase junto su vidrio que se le rompió el temblor. Cuando llega un monito ahí y me toca, oiga, ¿usted es fotógrafo? Ah, no, mano, no. Oye, pero este fotógrafo de veras, allá en el centro se cayó todo. Y me voy volado para el centro. Y me di cuenta que no traía rollo. Toda esa primera hora que tomé, incluso la primera foto del momento del temblor, aunque no se caía nada, pero era el registro del primer temblor, que no existe, no hay ninguna foto del momento del temblor. Pues no la tenía. Cuando llegué a Pino Suárez y pude ver, y me puse a trabajar, y de ahí para el Real, 2 meses trabajando 18 horas diarias, por toda la ciudad, viendo todo ese desastre, toda esa impresión pues nueva, ¿no? Nunca nos había tocado un temblor de esa magnitud. Pasó esto al día siguiente, el día 20, a las 8 de la noche, pues la gente se conmocionó. Y se está temblando en ese momento. Y es la única foto que existe del segundo temblor. Cuando ya habían llegado corresponsales extranjeros, cuando todos los fotógrafos teníamos la cámara en la mano, cuando todos estábamos trabajando, si no tomando fotos, estábamos en el laboratorio imprimiendo, estábamos todos en activo, empezó a temblar y todos a correr. Se me ocurrió tomar fotos en el momento del temblor, logré tomar 2 o 3 fotos y esa foto única, no hay otra. Y lo digo porque en el temblor del 17, pues fue todo un caos. Y en el temblor del 17, el primer día, se tomaron, pues yo creo que más de 10 millones de fotos y de videos. Y en el temblor del 85, en todo el primer año, no se tomaron ni 1 millón de fotos.